La semana pasada, no sé si recuerdan, estuvimos hablando tratando de entender por qué las personas, nuestros aconsejados, incluyendo nosotros porque somos humanos también, ¿no? ¿Por qué las personas hacemos lo que hacemos? Y estuvimos analizando, viendo juntos la teoría de las necesidades humanas, vimos la famosa pirámide de Abraham Maslow, la analizamos de abajo hacia arriba, vimos las distintas necesidades y dijimos que el ser humano hace todo lo que hace, en definitiva lo hace con la motivación de satisfacer algunas de las necesidades. Habíamos dicho que las necesidades más importantes o más básicas eran la necesidad de aceptación y de significado, es decir, sentirnos aceptados, sentirnos valorados, sentirnos reconocidos. Y por otro lado, sentir que nuestra vida, valga la redundancia, tiene un sentido, es decir, descubrir el porqué de nuestra vida. Y luego, en la pirámide que analizamos, dijimos que había desde las necesidades básicas como las fisiológicas, y así íbamos ascendiendo hasta llegar a la cúspide, al vértice superior. Al vértice de la pirámide. Al vértice de la pirámide, y que en definitiva ese es nuestro objetivo al aconsejar, ¿no? Porque dijimos que los 4 primeros niveles de las necesidades estaban centrados en nosotros, pero justamente El vértice de la pirámide. nunca me sale el vértice de la pirámide tiene que ver con no mirarme para mí, sino satisfacer las necesidades de otros, servir al otro. Y a eso es justamente a lo que nosotros debemos apuntar. Después estuvimos juntos viendo un cartelito, un dibujito que yo les compartí, que había un muñequito que estaba frente a un placar con varias remeras o varios suéteres y que elegía qué ponerse cada día, ¿no? En realidad no es cada día, estamos haciendo esas elecciones permanentemente. Habíamos dicho que todo ser humano tiene un esquema referencial, que ese esquema referencial se armaba a lo largo de nuestra vida, que comenzaba a formarse en nuestro hogar, que es la familia, justamente como primer ámbito de socialización del ser humano, y después se iba formando o se agregaba a ese esquema referencial conceptos que adquiríamos en la escuela, en nuestra relación con otros compañeros, que luego más adelante aprendíamos en la escuela secundaria, en la universidad, en el trabajo, es decir, en todos los ámbitos donde nos vamos relacionando o vinculando, se van armando justamente este esquema referencial. Y terminamos la clase analizando o viendo el pasaje de Efesios, no sé si se acuerdan, Efesios 4 del 22 al 32, y hice mención de ese pasaje diciendo que era muy importante para nosotros como consejeros tener en cuenta el concepto de quitar y poner. ¿Y qué quería decir esto de quitar y poner? Tal como dice ahí el pasaje de Efesios, que hablaba de despojarnos, ¿no?, del viejo hombre, de despojarnos de los viejos pensamientos y vestirnos de los nuevos pensamientos, de los nuevos conceptos. Esa es la teoría del quitarse y ponerse. No solamente alcanza con diagnosticar o ayudar a la persona a descubrir qué cosas necesita modificar, qué cosas necesita cambiar, qué cosas necesita ajustar a las instrucciones de Dios, sino que además tenemos que siempre decirle qué cosa nueva tiene que hacer. Por eso habíamos visto como ejemplo que decía, desechemos la mentira y hablemos verdad, es decir, dejamos de mentir para empezar a hablar verdad. Después hablamos de airaos, pero no pequen, pueden enojarse sin llegar a pecar, sin llegar
a guardar una raíz de amargura, sin llegar a no perdonar. Habíamos dicho también en el mismo pasaje, el que hurtaba no hurte más, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea útil para edificar. Entonces, ven, es dejar de hacer una cosa, una mala actitud, un mal proceder, un mal pensamiento, para reemplazarlo por los pensamientos de Dios. De este capítulo nos había quedado la última parte que voy a tratar de compartirla ahora, porque es como, digamos, la cereza del postre, es lo que va a cerrar todos estos conceptos que estuvimos viendo la semana pasada. Y vamos a hablar de qué es el verdadero aprendizaje. ¿Cuándo podemos decir que una persona en realidad aprendió? Cuando accedemos a los conceptos que tenemos incorporados en nuestra mente, si confrontamos esos pensamientos, esos conceptos de nuestro esquema referencial con la palabra de Dios y nos damos cuenta que están errados, obviamente no va a quedar otra alternativa que cambiarlos. Yo le digo siempre a las personas cuando alguien nos pide consejería, si probaste tantas cosas, si viviste tantos años viviendo a tu manera, a tu modo, o de acuerdo a esos conceptos que vos aprendiste a lo largo de tu vida, ¿por qué no probar con Dios? ¿Por qué no probar, vivir, pensar, actuar? Acuérdense que ese esquema referencial habíamos dicho que era nuestro aparato para pensar la realidad. Yo todo lo filtro, todo lo que me pasa todos los días y cada decisión que tengo que tomar y cada acción que voy a tener, siempre la confronto con ese esquema referencial que yo tengo. Por eso se lo llama el aparato de pensar la realidad, porque ese esquema referencial es el que modela mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Entonces, cuando lo confronto con la palabra y veo que está errado o es contrario a la voluntad de Dios, entonces sí o sí necesitamos cambiarlos. Por eso es que vamos a cambiar los conceptos que teníamos hasta este momento, por ejemplo, sobre el amor, la ira, la familia, el perdón, la fidelidad, la amistad, la confianza, el servicio. Digo eso, pero son cientos de miles de conceptos que tenemos arraigados, ¿no? Necesitamos cambiarlos entonces por esos que traemos nosotros, por los conceptos de Dios. Por lo tanto, algo que también tenemos que entender es que ese esquema referencial siempre se está construyendo y está abierto. Vuelvo a repetir, ¿por qué digo que está abierto? Porque cuando yo me cierro en mi esquema referencial, en esa manera de ser, de pensar y de sentir, de alguna manera podríamos decir que no soy sano mentalmente. Una persona es más sana mentalmente justamente cuando más flexible tiene ese esquema referencial. Por eso digo, no es algo estático. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, no es que ya pretenda haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. En ese extenderme hacia adelante estoy hablando de que estoy dispuesto a dejar lo viejo para seguir aprendiendo, para seguir incorporando nuevos conceptos, para seguir abriendo mi esquema referencial. Siempre va a ser contraproducente si nos aferramos a nuestro viejo esquema referencial. ¿Por qué? Porque esto genera lo que se conoce como conceptos estereotipados. ¿Qué es algo estereotipado? Es algo que yo tengo como válido, como verdadero, un principio, un concepto, que yo la tengo como válida y que no estoy dispuesto a cambiar. Eso es cuando decimos que tenemos una conducta estereotipada. Es esa conducta vieja que traigo, es esa manera de pensar vieja que traigo y que de alguna manera me resisto a cambiar. ¿Y por qué es necesario esta flexibilización de nuestro esquema referencial? No solamente para nuestro bien, sino también
para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos demostrando que esos viejos conceptos que yo traigo los voy a terminar reproduciendo en otros. Acuérdense que los seres humanos somos seres producidos y a la vez productores. Voy a repetir este concepto porque es muy importante. Somos seres producidos, es decir, somos lo que somos justamente por todas esas personas. ¿Se acuerdan que también hablábamos la semana pasada de referentes? Nuestros padres son referentes, pueden ser los abuelos, los tíos, los, no sé, primos, maestros, algún jefe en el trabajo. Es decir, nuestra vida en general está acompañada de un montón de referentes. Y entonces, justamente, todas esas cosas que a nosotros nos enseñaron, todos esos conceptos que forman nuestro esquema referencial, a su vez nosotros los vamos a producir en otros, generalmente en nuestros hijos, generalmente, no sé, también en un compañero de trabajo, lo podemos hacer si somos docentes con nuestros alumnos. Por eso digo que somos seres producidos, pero a la vez somos seres productores. Esto explica también un poco el concepto, ¿vieron? Que dice generalmente de de padres alcohólicos salen hijos alcohólicos, de padres no amantes del trabajo salen hijos vagos. ¿Por qué? Justamente porque eso que el padre recibió se lo transmitió al hijo. Y si el hijo no cambia su manera de ser, de pensar y de sentir por los conceptos de Dios, va a seguir infinitamente, ¿no?, transmitiendo estos conceptos errados. ¿Se entiende hasta ahora o estoy hablando en chino? Porque por ahí hablo muy, muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hice básicamente una especie de resumen de las cosas que vimos el otro día y le estoy agregando algunas cositas nuevas. La primera cosita nueva que agrego es esto. Somos seres producidos y somos seres productores. La otra cosa que agregué hasta ahora, que nuestro esquema referencial siempre se sigue construyendo. El esquema referencial siempre debería estar abierto. Y entonces, ¿cuándo podemos decir que una persona logró aprender? Justamente el verdadero aprendizaje se da cuando se logra modificar nuestro esquema referencial. Cuando una persona logra modificar su esquema referencial, podemos decir, entonces, esa va a ser nuestra vara de medida para darnos cuenta de que realmente la persona aprendió, de que realmente la persona logró el cambio que estaba anhelando, o que logró ese cambio que estaba necesitando, o logró dominar esa área de su carácter que hasta el momento no había podido dominar. Bien, siempre para poder aprender algo es necesario desaprender lo anterior, ¿sí? No puedo, hay una ley física que dice, ¿no?, que en un mismo lugar no pueden haber dos objetos, entonces para poder incorporar lo nuevo necesito desaprender lo que estaba mal, necesito quitar lo anterior. Por eso hoy hablábamos de quitar y poner. Quito algo, pero no lo dejo vacío, para que no pase lo que decía Jesús, ¿no?, que después vienen 7 peores. En definitiva, si lo vacío de contenido, de un contenido erróneo, necesito llenarlo de un nuevo contenido, de un nuevo concepto, y obviamente este va a ser ajustado a la palabra de Dios. Por supuesto, a veces nosotros nos sentimos culpables porque decimos, a ver, es mi culpa que yo tenga ese esquema referencial. Y la verdad que no debemos sentir culpas porque, por lo menos hasta el momento que venimos al Señor, ¿no? Porque es lo que aprendimos, porque es lo que nos formó, porque es lo que fue. Todos esos conceptos son los que hicieron de nosotros la persona que somos hoy. Entonces, si bien no somos culpables de haber recibido ese esquema referencial, porque estuvimos probablemente lejos de Dios muchos años y entonces se nos llenó la mente de conceptos del mundo, lo cierto es que sí somos, está en nuestro dominio
la voluntad de desaprenderlo. Solamente la persona es la que puede decidir si quiere renunciar a lo viejo para llenarse de lo nuevo. Fíjense lo que dice Juan 12:24, para que empecemos a que la Biblia nos hable. Capítulo 12, versículo 24 del Evangelio de Juan. Es un texto muy conocido, pero creo que en este contexto cabe perfecto, porque Juan dice, en realidad no lo dice Juan, lo dice Jesús, lo relata Juan en su Evangelio, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y les voy a leer una versión que a mí me gusta, que es la versión de Dios habla hoy, para que nos traiga un poquito más de luz, porque dice, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Me encantó esta frase, esta parte, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. ¿Y cuántas veces no nos encontramos a personas cerradas, o por ahí nos descubrimos a nosotros mismos, cerrados en ese esquema referencial, cerrados en nuestra manera de pensar, que no queremos dar el brazo a torcer, que no queremos reconocer nuestra necesidad de cambio? Y entonces pasa esto que dice esta versión de Dios habla hoy. Queda solo. Te quedas con tu razón, pero te quedas solo. Nadie se queda alrededor tuyo porque en definitiva nadie termina soportándote como tan extremista, como tan firme, como tan cerrado en tu manera de pensar. Morir a nuestros argumentos, a nuestros conceptos mal aprendidos, para incorporar los conceptos de Dios y para que podamos llevar mucho fruto, nos va a beneficiar no solamente a nosotros, sino, como dije hace un rato, a todas las personas que nos rodean. Reconocer los errores de nuestro esquema referencial y cambiarlo es la única posibilidad que tenemos. No hay otra. Porque vuelvo a repetir, si la persona que viene a consejería viene fracasada, viene frustrada, yo les dije la primer clase, ¿no? Vienen a consejería como última opción. Cuando ya probaron 20.000 cosas y no les dio resultado y ven que no pueden salir, recién ahí vienen a nosotros. Y la verdad que no es tarea fácil ir descubriendo en el aconsejado, ¿no?, todas estas necesidades de cambio. Ahora bien, ¿por qué digo que no es fácil? Por lo que decía el apóstol Pablo, que también leíamos la semana pasada, ¿no? Porque hay en nosotros un deseo de hacer el bien y no hacerlo, o porque este esquema referencial no nos permite avanzar. Entonces, el desafío de cambiar cualquier concepto de nuestra mente nos produce una crisis. ¿Por qué? Porque obviamente no es fácil cambiar o porque no queremos cambiar. Todo desafío para cambiar esos conceptos cerrados nos produce una crisis. Obviamente hablamos específicamente de la crisis producto de desestructurar o modificar ese esquema referencial. Pero hay una frase que a mí me encanta, que la repiten muchas veces, y es: la crisis es la antesala del cambio. Fíjense, toda crisis, no solamente las crisis a nivel mental, no solamente las crisis a nivel del esquema referencial, aún las crisis económicas, la crisis de quedarte sin trabajo y tener que reinventarte. Por eso esa frase me gusta tanto. Toda crisis es la antesala del cambio. Siempre ante una crisis vamos a estar desafiados a cambiar. Obviamente la persona va a ser la que elija. O cambio, o modifico, o flexibilizo mi esquema referencial y empiezo a llenarlo por los conceptos de Dios, o sigo cerrado en mi esquema referencial estereotipado, fijo, y entonces nunca va a poder producirse el cambio. Cuando alguien
aprendió algo de manera equivocada y descubre la verdad, ¿por qué? Porque nosotros le presentamos la palabra, ¿no? Nosotros le presentamos lo que la palabra de Dios dice, y para nosotros la palabra de Dios es la verdad. Entonces puede, decíamos, reaprenderlo. Ahora somos nosotros, es la persona la que decide si quiere mantener o no esa manera de pensar, de sentir y de obrar. Y eso es algo absolutamente voluntario. Nosotros decíamos en una de las clases que nadie puede cambiar a nadie. Nosotros solamente acompañamos el proceso. Es la persona, es algo totalmente voluntario. ¿Y por qué digo que es voluntario? Porque no puede ser forzado, no puede ser obligado. Nosotros sabemos que si obligamos, probablemente la persona haga un cambio a nivel de la superficie, como para quedar bien con nosotros, o como para terminar rápido y sacarse de encima la consejería, y eso no sirve. La verdadera transformación se va a producir, el verdadero aprendizaje se va a producir cuando la persona decida dejar sus viejos hábitos, dejar sus viejas costumbres y reemplazarlas por la manera de Dios. Y así es como podemos explicar cómo muchos pastores y líderes en las iglesias, cuando descubren lo que realmente Dios dice, lo que Dios nos enseña, muchos pastores se cierran a viejos conceptos religiosos aprendidos con anterioridad y se resisten a cambiar. Esto ustedes creo que lo experimentan todos los días, cuando vamos descubriendo nuevas revelaciones de Dios, las citas de Dios, las fiestas de Dios, el calendario bíblico, la manera de contar los días de Dios. Esto lo estoy poniendo como un simple ejemplo, ¿no? Y lo hablamos con algún pastor, y tratamos de enseñarle, hay una gran resistencia. ¿Por qué? Porque les cuesta dejar esos conceptos que durante tantos años han aprendido y que tan arraigados tienen en su esquema referencial. Fijemos que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 5. ¿Alguien lo podrá leer? Repito, 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Lo leo, Adita? Vamos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que usamos... Hasta el 5. 5. Hasta ahí. Dale, sigo entonces. ¿Vos cuál leíste? ¿El 4? No. Creo que era el 4. Sí, era el 4, por eso seguía. Las armas... Bueno, sí. Sí. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Ok, ahí tenemos tenemos las dos versiones, tenemos la versión Reina Valera y tenemos la versión Dios habla hoy. Pero este pasaje, estos dos versículos bíblicos, nos sintetizan de una manera magistral, de boca de el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Claramente el apóstol Pablo está resumiendo todo lo que estuvimos viendo estas últimas clases. Porque fíjense que dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, como decíamos nosotros no luchamos contra los pensamientos de la persona con armas carnales, necesitamos sí o sí el Espíritu Santo que nos auxilia a nosotros con sabiduría para aconsejar, y el Espíritu Santo que trabaje en la mente y el corazón de la persona para que pueda abrir su mente a cambiar. Y dice que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos. Esos argumentos no son ni más ni menos que todos esos conceptos que tenemos arraigados en nuestro esquema referencial. Derribando argumentos y toda altivez, cuando decimos, porque yo soy así, porque yo pienso así, porque a mí nadie me va a cambiar, porque hace 50 años que soy de esta manera y yo voy a seguir siendo así, derribando todos los argumentos, es decir, todos esos conceptos errados que aprendimos del mundo y derribando toda altivez, ese ego que es el que todo el tiempo nos está jugando una mala pasada, ese ego con el que todos los días tenemos que luchar para matar. ¿Por qué? Y dice más, necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la versión de Dios habla hoy termina diciendo, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Este texto márquenlo, subrayenlo, pónganle fosforescente, porque es uno de los principales argumentos que tenemos nosotros con nuestros aconsejados. Salí de ese esquema referencial estricto, abrí tu mente, deja que se caigan esas fortalezas mentales, que son tremendas, ustedes y yo lo sabemos, esas fortalezas mentales con la que cada día cada uno de nosotros batallamos. Nadie está exento. Y voluntariamente deja tus pensamientos para someter todo pensamiento para obedecer a Dios. Entonces vuelvo a repetir una y mil veces, o lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Vos elegí. Hasta ahora, decime, viviendo como vos vivías, decime qué resultados tuviste. ¿Por qué no probás someter tu conducta, tus pensamientos a la obediencia a Dios? Y yo recién les decía que todo cambio va a despertar, dijimos que las crisis son la antesala del cambio. Se produce una crisis. ¿Por qué se produce la crisis? Porque yo pensaba de una manera y ahora tengo que empezar a pensar de otra. Yo actuaba de una manera y ahora tengo que empezar a actuar de otra. Entonces, siempre todo proceso de cambio va a despertar resistencias y ansiedades. Por eso digo, muchachos, nos hemos metido en camisa de 11 varas, porque no es fácil la tarea de acompañar el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a resistir y se va a generar en nosotros ansiedades. Cuando las ansiedades son muy altas es porque hay mucha resistencia al cambio. Y obviamente algo que también se va a despertar no solamente es la resistencia y la ansiedad, sino también se va a despertar en la persona miedos. Dos tipos de miedo fundamentalmente. Miedo a la pérdida y miedo al ataque. Esto también resáltenlo porque es una herramienta importante que van a usar cuando hagan consejería. Ansiedades, resistencias y miedos. ¿A qué me refiero con miedo a la pérdida? El miedo a la pérdida se da por el riesgo a perder la seguridad que experimentábamos hasta este momento. Yo hasta este momento viví de esta manera y yo estaba segura con estas herramientas, con este esquema referencial. Tengo miedo de abandonar esto. ¿Por qué? Porque a su vez me da miedo el ataque. ¿Qué es el ataque? Es el desafío que tenemos ante la nueva actitud. Tengo miedo a perder lo que yo era hasta el momento, pero a su vez tengo miedo a enfrentar, vivir la vida de una nueva manera. Me voy a sentir de alguna manera desinstrumentado. Es como que dejo lo viejo, pero tengo miedo de lo nuevo, porque lo nuevo en definitiva es algo desconocido. Es una nueva actitud, es una nueva manera de reaccionar, es una nueva manera de
hacer las cosas. Esos básicamente son los dos miedos que todo ser humano, y no lo piensen solamente con respecto al esquema referencial. Por ejemplo, ante un trabajo, ¿sí? Dije yo, se puede generar la crisis de que perdí un trabajo. Ok, pero, por un lado experimento el miedo a perder ese trabajo y hacer las cosas como yo las sabía hacer, y a su vez tengo el miedo de enfrentar un trabajo nuevo, donde voy a tener que aprender probablemente un montón de cosas de cero. Es decir, todo lo que hasta este momento me sostenían lo que nosotros llamamos en psicología la estructura de la personalidad, tengo que desarticular esa estructura de mi personalidad para llenarla con la estructura de la personalidad que Dios quiera que yo tenga a la luz de su palabra. Por lo tanto, estos dos miedos, estas ansiedades, estos miedos que experimenta la persona, se pueden resumir en la resistencia al cambio. Ahí tienen por qué nos cuesta tanto cambiar. La combinación de los miedos, de las ansiedades, de esas resistencias, son lo que comúnmente se denominan resistencia al cambio. Resistencia al cambio. Y esa es nada más y nada menos que la razón por la cual se nos hace tan difícil cambiar. Era muy importante que viéramos estos conceptos, tanto los de la clase pasada como la de hoy, para justamente poder ayudar a la persona a transitar todo este proceso de cambio. También debemos entender que Dios siempre nos invita vez tras vez a examinarnos a nosotros mismos. Eso se llama, en psicología, hacer un insight. Es una palabra en inglés. Insight. In es adentro y sight es visión, o es mirar, o es vista. Entonces sería, insight es mirarnos para adentro. Dios todo el tiempo, justamente porque nos conoce, justamente porque sabe cómo funcionamos, porque Él nos hizo, Él nos fabricó, Él nos conoce el laberinto que es nuestra mente. Entonces Dios siempre nos propone mirarnos para adentro, Dios siempre nos propone hacer un insight. Y si analizamos las fiestas de Dios, las fiestas de Levítico 23, vieron que justamente en este momento estamos transitando un camino hacia la fiesta de Pesaj, sería de Pascua, no solamente para esta fiesta, sino que cada una de las palabras de las fiestas de Dios, nos lleva a un tiempo especial de mirarnos para adentro, para que sanemos, para que saquemos a luz las cosas que están guardadas, para que cambiemos todo aquello que su palabra nos muestra, en definitiva, para que cambiemos todo aquello que aprendimos mal. Así que cada fiesta, la fiesta de Pascua, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos para recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego la fiesta de panes sin levadura, que nos lleva a inspeccionarnos para sacar la levadura del pecado de nuestra vida. Las fiestas de las semanas o Pentecostés nos lleva a prepararnos en santidad para recibir la Torá. Y así cada una de las fiestas de Dios. Fíjense que permanentemente, cada vez que, cada reunión congregacional donde compartimos la cena del Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos examinamos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que permanentemente nos estemos mirando para adentro, para conocernos fundamentalmente, para ver esas áreas que necesitamos cambiar y estar dispuestos a cambiarnos. Siempre necesitamos permitir
que Cristo crezca en nosotros. Y ahí Juan 3:30, estas son palabras de su apóstol, de su amado Juan, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que mengüe en mis argumentos, que mengüe mi esquema referencial estructurado e inamovible. Es definitiva lo que decíamos hace un rato, que el grano de trigo caiga a tierra y muera. No va a haber vida si primero no muere ese grano de trigo. Y también necesitamos entender que todo cambio comienza por una decisión. Job 22:28, uno de mis textos favoritos, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Este texto me encanta, lo usé en varias charlas de las que supe dar, porque todo cambio, una vez, no solamente necesito darme cuenta, sino que necesito iniciar ese cambio, ese proceso de cambio por una decisión. Por eso es necesario determinarlo y ser firme. No, lo digo hoy, mañana lo cambié, pasado lo vuelvo a cambiar, y pasado vuelvo a querer, y no es fácil. Nada de todo esto que estamos viendo es fácil. Como dije el primer día, tener el corazón dispuesto, lleno de amor y compasión por el prójimo, para acompañarlo en el proceso de cambio, no es nada fácil, porque no es fácil tratar con los seres humanos. La versión Nueva Traducción Viviente de ese mismo versículo dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer, prosperarás en todo lo que decidas hacer. ¿Ven? Parte siempre todo de una decisión. Como consejeros bíblicos, vuelvo a repetir, es necesario entender que no podemos cambiar a nadie, el único que lo hace es Dios, si la persona quiere y se lo permite. Si la persona se cierra y queda en sus argumentos encerrado, no va a haber ninguna posibilidad de cambio. Y obviamente es el Espíritu Santo, es el Ruaj de Dios, el que los va a ayudar y los va a socorrer, tanto a ellos como a nosotros. A ellos para estar dispuestos y a nosotros para tener la paciencia, tener todas las actitudes, cualidades que necesita tener un consejero bíblico. ¿Alguna duda hasta acá? No es fácil entender cómo funcionamos los seres humanos, esta cabecita bien enmarañada que traemos de fábrica. No es nada fácil, no es nada fácil. Bien, bueno, los veo a todos muy serios y embalados, así que sigo. Capítulo 5. Vamos a hablar un ratito de el consejero bíblico, algunas cualidades, algunas virtudes, podría decir, algunas características que como consejeros necesitamos desarrollar. Ahora vamos a hablar ya no de nuestro aconsejado, sino que vamos a hablar un ratito de nosotros. Lo primero y principal, no puede haber consejería si no brindamos una atmósfera de seguridad. Si no le decimos a la persona, ¿se acuerdan lo que hablábamos en las clases anteriores? Si no le demostramos a la persona que realmente nos importa, que realmente la amamos, que realmente la aceptamos, porque decíamos el concepto de aceptación es, yo acepto a la persona por su dignidad de ser humano, aunque no comparta su manera de ser, su manera de proceder, aunque no comparta el pecado que está llevando adelante, pero yo debo demostrarle a la persona que me importa, que realmente mi amor por ella es real, es auténtico y que no me voy a horrorizar por nada de lo que diga. Porque en definitiva, cuando estamos dando consejería, muchas miserias humanas van a aflorar.
y nadie va a compartir, nadie va a abrir su corazón, nadie va a sacar la basura que está enterrada abajo de la alfombra si yo no brindo una atmósfera de seguridad. Dije que es importante que se sienta aceptada tal y como es, a pesar de los problemas que tiene. También otra cosa que nos va a tocar enfrentar como consejeros es la corriente del mundo actual que se basa en la autoexaltación del ser humano. Y la verdad, ¿qué es esto de la autoexaltación? Es cuando el ser humano dice, quiero servirme a mí mismo. Hablábamos, ¿se acuerdan de egocentrismo? Que el gran problema del mundo actual y del hombre actual es el egocentrismo. Entonces, quiero servirme a mí mismo, quiero lo que yo quiero y cuando yo lo quiero, tiene que ser todo ya y ahora, o quiero que las cosas sean a mi modo, quiero que las cosas sean como a mí me gustan. Entonces debemos hacerle entender al aconsejado lo que dijimos muchas veces, y dije hoy muchas veces. A ver, amado hermano, tenés solamente dos opciones. O vivís para vos y seguís haciendo las cosas que hacías hasta el momento, o vivís para Dios. O lo haces a tu manera, o lo haces a la manera de Dios. También necesitamos mostrarle que si la elección de la persona es vivir para sí mismo, entonces nunca, jamás va a poder lograr tener satisfecha plenamente sus necesidades personales. ¿Por qué? Porque sin Dios el ser humano pierde la única fuente de significación y propósito. Hay seguridad, hay propósito, hay significación en Dios y solamente en Dios. Cuando una persona entiende quién es Jesucristo, en qué radica su valor propio y de qué se trata en realidad la vida en general, va a tener toda la información que necesita para cualquier cambio permanente en su estilo de vida. Si la persona entiende quién es en Dios, entiende para qué vive, puede descubrir que hay un Dios eterno que nos ama con amor eterno, que prometió amarnos siempre y hasta el final. Cuando la persona descubre todas estas cosas, justamente sus necesidades básicas de propósito, de significación y aceptación van a estar cumplidas. Por eso digo que es en Dios y solamente en Dios donde vamos a encontrar esta respuesta. Si esperamos que un humano nos ame incondicionalmente como Dios, probablemente nos desilusionemos, o nos sintamos defraudados, o nos sintamos traicionados, o nos sintamos abandonados. Es en Dios y solamente en Dios donde podemos encontrar todas nuestras necesidades satisfechas. Todo ser humano es libre para elegir la vida de obediencia, porque entendemos que en Jesucristo somos personas valiosas. Y también somos libres para expresar nuestra gratitud en adoración y servicio hacia aquel que es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Es Dios, solamente Dios y nadie más que Dios. También dijimos en los primeros encuentros que nuestra manera de pensar determina nuestra conducta y cómo nos sentimos. Muchas personas pasan su vida, muchos cristianos, yendo de iglesia en iglesia, buscando una existencia cómoda, llena de éxitos, libre de problemas, porque piensan que es eso, ¿no? Que Dios está en definitiva a mi servicio para hacerme una vida placentera, sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades. Pero saben que la vida es difícil. No es fácil vivir, y ustedes y yo lo sabemos. Entonces, la vida plena consiste en entender que pertenecemos a Dios y que estamos viviendo una vida que tiene sentido bajo la guía y el control de un Señor, de un Dios que nos ama.
solamente podemos llegar a tener una vida plena cuando entendemos que Dios nos ama, que no hay nada que pase bajo la faz de la tierra que Él no lo sepa, que no hay nada que pase en este mundo que Él no entienda, no hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay situación difícil por la que atravesemos que Él probablemente no la haya pasado antes. Acuérdense que no hay nada que nosotros hayamos pasado que Yahshua, que Jesús no haya podido experimentar. Por eso Él se hizo carne, ¿no? Justamente Él se encarnó para que poder entender al ser humano cuando pasemos las dificultades, las pruebas, las tentaciones, pero también Él se encarnó para darnos un modelo de santidad, para darnos un modelo de vida, para decir, ustedes pueden, si yo pude, ustedes pueden vencer la tentación, pueden vencer los pecados, pueden cambiar su manera errática de vivir y pueden acercarse a mí, que soy el único que les puede dar verdadero sentido a su vida, verdadera significación y aceptación. Bien, a mí me gusta la frase que puse ahí en el libro y la puse porque la digo siempre, Dios es todo lo suficiente para cada ser humano. No hay nada más, no hay ninguna otra cosa que podamos necesitar fuera de Dios. Dios es todo lo suficiente. Y va a depender de nosotros como consejeros que la persona pueda experimentar esa realidad, que la persona pueda entender que Dios es todo lo que necesita y que todas sus necesidades van a estar satisfechas en Dios y solamente en Dios. ¿Qué cualidades necesitamos desarrollar, ¿no? Las cualidades tienen que ver un poco con nuestra esencia, con nuestra manera de ser. Con eso tiene que ver las cualidades. La primera es la integridad. Y esto es tan importante. Lo vimos también cuando vimos liderazgo, ¿no? Si hay algo que se requiere de un líder es la integridad, es decir, una consistencia entre lo que dice y lo que hace. Evitar el famoso doble mensaje. Por supuesto, hay un mito de que nos hace creer que el consejero bíblico debe ser perfecto. Y la verdad es que según este mito, entonces los pastores y los consejeros bíblicos deben tener una vida matrimonial perfecta, una vida espiritual perfecta, hijos perfectos. Y la verdad, nadie es perfecto. Si bien nuestro anhelamos formar el carácter de Cristo en nosotros, es una lucha permanente entre nuestra carne y el espíritu. Aún los creyentes, todos estamos en un camino a la perfección para asemejarnos a Jesucristo. De alguna manera, todos somos pacientes en algún aspecto de este proceso, es decir, terminamos siendo por ahí pacientes. ¿Por qué? Porque estamos siempre cambiando y tratando de mejorar, entonces somos pacientes a lo mejor un poquito más crecidos, con más conocimiento de la palabra, con más experiencia de vida, con más madurez espiritual, pero en realidad el médico solamente es Dios. Él es el médico divino, Él es el médico perfecto, Él es el único que puede sanar, restaurar, reemplazar, acompañar. Sabemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es la palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cada uno de nosotros, cada vez que hacemos este insight, cada vez que nos miramos para adentro, cada vez que confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios, siempre estamos encontrando áreas para mejorar, áreas para cambiar, áreas para ser mejores. Bien, también podemos correr el riesgo de fallar al aconsejar a otros en áreas que son débiles para nosotros. Nosotros sabemos qué áreas tenemos débiles, no sé,
la fidelidad, la lealtad, luchar con algún pecado, la lucha con nuestro ego. Es decir, cada uno de nosotros debemos trabajar nuestras propias falencias y si es necesario y vemos que en esa área justamente no estamos fuertes para aconsejar a la persona, ¿qué hay que hacer en ese caso? Derivar, remitir el aconsejado a otro consejero. Hay veces que decimos, esto no puedo, a esto no le encuentro solución. Obviamente, antes de hacer esto, justamente esta semana que pasó con nuestro hijo mayor, tuvimos una situación, él estaba brindando consejería, hubo un área en la que él se sintió que no estaba capaz, que no podía, le pidió permiso al aconsejado para decirle, ¿puedo comentar esta situación con mis viejos? ¿Puedo hablar de esto con mis viejos, que ellos tienen más experiencia? Sus viejos venimos siendo nosotros, ¿no? Aunque parezcamos jóvenes, pero somos nosotros. Entonces él dijo, les remito esta situación, este caso, se lo remito a mis viejos porque no me siento capacitado, no me encuentro con las herramientas. Entonces no nos creamos, bueno, ahora dentro de un ratito voy a hablar un poquito más de esto, pero es necesario hacer esto. Si vemos que hay justamente un área que nosotros de nuestra vida propia no la podemos dominar o nos cuesta, podemos decir que es un área débil en nuestra vida, no versiemos, no nos disfracemos de lo que no somos. Le decimos al aconsejado, permitime que te remita a otro consejero. ¿Bien? Eso es parte de la integridad, de mostrarme en definitiva tal y como somos. Bien. Algo que necesitamos dominar como consejeros es, y es muy fundamental, que cada vez que brindemos consejería aseguremos confidencialidad. Lo que en la Iglesia Católica se conoce como sigilo. Esto lo repetimos 1 y 1000 veces. La confidencialidad es lo que la persona te está comentando, es secreto de confesión. Nosotros siempre comentamos, hay cosas que hablan personas conmigo, mujeres conmigo, y de mí no salen, ni siquiera las comento con mi esposo. Hay cosas que mi esposo trata con algunos hombres y solamente quedan en él, ni siquiera yo las sé. Es fundamental la confidencialidad. ¿Por qué? Porque si no hay confidencialidad, automáticamente se quiebra la confianza y la seguridad, esa atmósfera de confianza se destruye. Esa atmósfera de seguridad que yo le estoy brindando al aconsejado se va a destruir. Y es más, ese sigilo, esa confidencialidad se tiene que mantener aún finalizada la consejería. A lo mejor hicimos un proceso de 4 sesiones, 5 sesiones, 10 sesiones, lo que el hermano necesitó en el proceso. Aun cuando el hermano haya podido sanarse, haya podido cambiar, haya podido dejar un pecado, aun cuando el proceso ya haya terminado, nosotros tampoco estamos autorizados a contar absolutamente nada. Es muy importante esto. Podemos tirar por la borda un montón de trabajo invertido, un montón de horas de charlas y de consejería si no brindamos esta confidencialidad. Otro aspecto a tener en cuenta, nunca una persona debe dar consejería a otra persona del género opuesto en algún lugar a solas. Nunca una mujer aconseja a un hombre a solas, nunca un hombre aconseja a una mujer a solas. En ese caso se sugiere la consejería en pareja. ¿Sí? En pareja. Horacio, en este caso Horacio y yo, con una hermana, o Horacio y yo con un hermano. Pero nunca a solas, con el género opuesto, para evitar cualquier tipo de suspicacia del enemigo que siempre está tratando de que pisemos el palito. Entonces, no descuidemos esto. Si no, va a pasar lo que pasa en el mundo. ¿Cuántas mujeres se enamoraron del psicólogo? ¿Cuántos hombres se enamoraron de la psicóloga? ¿Por qué?
porque están a solas, porque hay un ambiente de confidencialidad, porque hay un ambiente de seguridad, porque empezamos a sentir que ese psicólogo o esa psicóloga me entiende. Entonces, lo hemos visto hasta el cansancio, esta situación de el enamorarse del psicólogo o la psicóloga. Y nosotros somos mucho más que eso y tenemos mucha más responsabilidad delante de Dios. ¿Vieron que a los curas se les dice cura? ¿Sí? A los curas se les dice cura. ¿Y de dónde viene el término cura? El término cura viene porque hace muchos años atrás, cuando la psicología no era lo que es hoy, a los religiosos, a los sacerdotes, se los consideraba que ellos tenían la cura para el alma. Y el alma dijimos que es la mente. De ahí viene el término cura. Porque eran justamente los sacerdotes, eran los religiosos, los que tenían la capacidad y la habilidad de curar el alma de las personas. De ahí viene la palabra cura. Y quedó cura. Cura de acá, cura de allá. A Horacio más de una vez le han dicho cura ahí por Cosquín. Cura de acá. Bueno, no es cura. Pero qué lindo, en definitiva. A mí me encantaría que me dijeran cura, porque si yo puedo ayudar a la persona a curar su alma, a vivir una vida mejor, bienvenido sea. Bien, entonces, lo primero que vimos, dijimos que era como característica, como cualidad, la integridad. Vamos a seguir ahora por la humildad. La famosa frase de que Dios no elige a los capacitados, sino que Él capacita a los escogidos. Es así. Él es el que nos hace competentes. El Espíritu Santo es el que obra a través nuestro y nosotros simplemente somos canales de su obrar. En cuanto nos la empezamos a creer, estamos en problemas, en dificultades. Porque cuando nuestro ego sale y decimos, sí, porque bueno, yo tengo toda la sabiduría, tengo toda la experiencia, yo soy el que estoy ayudando al hermanito Juan a cambiar, estamos en problemas. Nunca nos olvidemos que es por Él y para Él que hacemos todas las cosas. Por Él y para Él. Otra cualidad que necesitamos es la bondad. Y yo les puse la definición de bondad según el diccionario. Me quedo con la segunda parte, es un deseo de ayudar y de dar la mano a otros en su necesidad. Una buena voluntad hacia los otros que nos impulsa, sin interés egocéntrico. Sin bondad no podemos ser buenos consejeros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar dispuestos a ayudar al otro en medio de sus problemas. Y guarda, que cada vez los problemas son más complejos. Cada vez, no sé, muchas veces, ¿no? Nos cruzamos con personas que nos van presentando situaciones que necesitan resolver y uno cree que ya escuchó todo. Y siempre aparece otra historia que te sorprende más y te destroza el corazón más y te rasga en 1000 pedazos porque vos decís, wow, cuántas historias de vida, cuántas personas sufriendo por años y años y años de estar lejos de Dios. Lo que nos mueve siempre es un interés genuino por la persona y no el dinero, como a los psicólogos o a los psiquiatras que cobran su sesión de terapia. Por eso no tenemos que hacer a los hermanos dependientes de la consejería. Acuérdense que nosotros ayudamos a forjar el carácter de Cristo en la persona, pero después la persona tiene que seguir caminando sola, no hay que generar. Y esto lo digo porque lamentablemente en muchas iglesias ha pasado que genera el pastor dependencia de él. O sea que hacen que la persona dependa de él y que la persona no piense por sí misma y que la persona todo lo que quiera hacer lo tenga que consultar y tenga que pedir permiso, no sé, hasta para irse de vacaciones. Entonces, por eso digo esto. Nos interesa la persona y nos interesa que la persona pueda caminar sola. Sola es una manera de decir, va a caminar con Dios.
pero no me va a necesitar a mí como consejero como su muleta. Y obviamente servimos a las personas y servimos a Dios. En realidad, servimos a Dios a través de servir a las personas. Es la manera más práctica de servir a Dios. Otra cualidad del consejero es el respeto. Y el respeto va de la mano de lo que hablábamos de la aceptación. ¿Por qué? Porque debemos considerarnos los unos a los otros como dignos de honor. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, honrando al otro, honrando al otro. También Filipenses 2:3 dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta el considerar al otro? ¿Cómo alguien va a saber más que yo? ¿Cómo alguien va a poder más que yo? El yo lo tenemos que matar cada día. Todo el tiempo el yo nos juega malas pasadas, todo el tiempo. El consejero tiene la obligación de prestar atención al aconsejado. Esto es muy importante. Debe mantener volumen de voz adecuado y establecer contacto visual permanente. Vieron que esto no se hace en psicología. Muchas veces el psicólogo te reclina en el sillón y el psicólogo muchas veces se pone a la cabeza de manera tal que su cliente no lo pueda ver. Bueno, en nuestro caso es distinto. Hay una corriente de afecto, hay una corriente de demostrarle al otro que me importa. El contacto visual es permanente. El otro, no solamente para que el otro vea que yo estoy interesado, que yo le presto atención, que yo me estoy esforzando por ponerme en su lugar, por entender su situación, sino que a su vez también yo necesito leer el lenguaje no verbal que el aconsejado trae. Porque muchas veces el aconsejado nos dice cosas, pero su lenguaje corporal nos dice muchas otras. Entonces, este contacto visual es muy, muy necesario. Es permanente cada vez que hablamos con la persona. Y debemos creer en la magnitud del problema que está planteando el aconsejado y no minimizar las cosas que a él le afectan. A lo mejor la persona nos está planteando algo que para él es muy angustiante, es muy terrible y que para nosotros, por nuestra experiencia de vida, por nuestra trayectoria espiritual, nos parece una pavada, pero para esa persona puede ser su mundo, puede ser algo terrible lo que le está pasando. Entonces no minimicemos el problema del otro, nunca lo menospreciemos, nunca lo minimicemos. El punto 5 de cualidad o de característica de un consejero es el conocimiento de la palabra. De esto hablamos bastante en otros encuentros. ¿Por qué? Porque aconsejamos con la palabra. La base de nuestra consejería es la palabra. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Sin conocimiento de la palabra no voy a tener palabra de Dios para aconsejar. No voy a tener el remedio para darle a la persona en esa situación que la persona está atravesando. Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. La sabiduría nuestra no es humana, nuestra sabiduría viene, se basa, se sustenta en la sabiduría de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía y el contenido de nuestro aconsejar. Es la guía, es la base, es el contenido de todo nuestro consejo. ¿Para qué?
para poder aplicarlos en las diversas situaciones de la vida diaria. Eso es lo que la persona necesita, ¿no? La palabra le va a dar las herramientas para aplicar a ese problema que le aqueja en su vida diaria. Y por supuesto que el conocimiento no solamente tiene que ser teórico, sino que también tiene que ser experiencial, es decir, porque también nosotros la hemos vivido. Porque si yo me voy a pretender ayudar a la persona a aplicar una palabra, pero que antes no la viví yo, no la experimenté yo, no sé yo que realmente me da resultado, entonces tampoco va a ser lo suficientemente consistente ese consejo. Otra cualidad es o característica o habilidad es la autoridad, y sabemos, somos conscientes que la autoridad no viene de nosotros, sino que es una autoridad delegada por Dios. Nuestra autoridad viene o reposa en las Sagradas Escrituras y en la sensibilidad que da al creyente estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Autenticidad, séptima habilidad o cualidad, autenticidad. Autenticidad es mostrarnos, dijimos, primero tal cual somos, lo dijimos cuando hablamos de integridad, pero también no lo hagamos de una manera artificial o insensible. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. Si lo estamos haciendo por compromiso, si lo estamos haciendo porque soy el pastor de la iglesia y no me queda otra que darle consejería, si lo hacemos desde ese lugar no va a servir. ¿Por qué? Porque va a ser artificial y porque la persona se va a dar cuenta. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, tremendo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ese texto es tremendo, No aconsejamos con astucia, no aconsejamos creyéndonosla, tampoco lo hacemos adulterando la palabra de Dios, porque justamente la palabra de Dios es el remedio que la persona necesita. Entonces no puedo cambiarlo, no puedo suavizarlo, no puedo modificarlo a mi antojo, no puedo tratar de modificarlo para manipular. Tengamos mucho cuidado. El consejero bíblico debe ser sincero con el alcance de sus capacidades y limitaciones. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No nos olvidemos que frente a nosotros tenemos almas, y como dijimos que esa autoridad es delegada por Dios, nosotros vamos a rendir cuentas de cómo aconsejamos a las personas. ¿Cuál fue nuestra real motivación? ¿Adulteramos la palabra? ¿La acomodamos? ¿Fuimos permisivos? ¿Llamamos pecado a lo que era pecado o lo tratamos de suavizar? Es muy serio, realmente es un desafío tremendo el tema de la consejería. Por eso dice Pablo, ¿no?, que estuvo con mucho temor y temblor. Y realmente el día que nos encontremos cara a cara con el Señor y tengamos que rendir cuentas de cómo aconsejamos, acuérdense que de la calidad de nuestra consejería va a depender en muchos aspectos la vida eterna de las personas. Mucha de nuestra consejería puede llevar a las personas a tomar malas decisiones, a hacer cosas con las cuales después tenga que cargar el resto de su vida. Entonces, es tremenda la responsabilidad. No es cosa fácil, ni liviana dar consejería.
Luego agrega este capítulo algunas habilidades, como por ejemplo la escucha activa. Esto lo había mencionado Daniela, creo que el primer encuentro habló de la escucha activa. Escuchar detenidamente, como decía, el contacto visual, el prestarle atención, el que la persona nos vea realmente interesados. Proverbios dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y la verdad es que nosotros generalmente nos gusta enseguida buscar soluciones, dar diagnósticos, nos gusta escuchar poco y nos gusta hablar mucho. Y ese es el gran problema. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que oigamos más de lo que hablamos. En el aconsejado es fundamental invertir tiempo en escuchar. La empatía ya lo hablamos. La empatía cristiana es el amor. No podemos hacer nada de esta tarea si no es por amor. Jesús es nuestro modelo de empatía. Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy vemos a la gente sufriendo, lejos de Dios, equivocándose, angustiada. ¿Cómo no vamos a sentir esa misma empatía, esa misma compasión que Jesús sintió? Dice también Juan 11:33, Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese es nuestro maestro. A ese Jesús seguimos. A ese Jesús tratamos de imitar. Dice que a Jesús vio a la gente llorar, vio a la gente sufrir, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bien. Necesitamos ver al otro como si fuera alguien muy cercano a nosotros. Inclusive verlo como si fuéramos nosotros mismos los que estamos en esa situación. De eso se trata la empatía, ¿no? Decía, tratar de ponernos en la situación del otro. A lo mejor para nosotros es algo no tan trascendente o no tan traumático, pero para la otra persona sí lo es. Gálatas 6:1 dice, tremendo este texto también, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauración. A eso fuimos llamados a través de la consejería, la restauración. Y agrega Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga, porque nadie está exento de problemas, de dificultades, de imprevistos. ¿Cuántas veces la vida nos da imprevistos, nos surgen situaciones que jamás hubiéramos imaginado? Y eso necesitamos poder saber manejarlo. También Pablo dice, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Tener esta sensibilidad. Hablamos ya de confianza, qué tipo de líder o de pastor somos. Hay pastores que dan miedo. Hay pastores que la persona les da miedo acercársele. Entonces, somos personas que mostramos empatía, que mostramos sensibilidad, que mostramos la capacidad y el deseo de auténticamente, damos cobijo, refugio, damos sensación de seguridad. Todo eso es necesario para poder aconsejar a los otros. Y el siguiente punto habla del uso de la palabra de Dios, que hasta ahora lo dijimos un montón. Lo hemos dicho muchas veces, hay que tener cuidado de no confundir ni mezclar la palabra de Dios con nuestras propias ideas. Una cosa es decir lo que dice Dios y otra cosa es lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que mi experiencia me indica. Y por último punto de este capítulo es el tema de la mentoría.
el consejero debe ser mentor o discipulador, en el sentido de que debe enseñar a aplicar, al aconsejado a aplicar por sí mismo las verdades de la Escritura en su vida. Esto, también lo dije hace un rato, ayuda a no crear dependencia enfermiza del consejero. No estemos aconsejando a las personas eternamente. Bueno, también vamos a ver, ¿no?, que todo trabajo de consejería va acompañado, lo vamos a ver en capítulos posteriores, pero todo trabajo de consejería va acompañado de tarea. Todos los días hay algo para hacerle hacer a la persona. Entonces, la consejería no puede ser eterna. Nosotros debemos puntualizar el problema y aconsejar sobre ese problema X cantidad de encuentros, pero la consejería no va a ser eterna, porque, vuelvo a repetir, es necesario que la persona deje las muletas. Si nosotros pasamos a ser una muleta como consejero, la persona tiene que aprender a caminar sola, tomada de la mano de Dios. Acompañamos un tiempo y luego dejamos, ¿sí? Cuando dejamos, bueno, cuando les dije recién, cuando decíamos hoy, ¿no?, cuando vemos que la persona realmente cambió su manera de ser, su manera de pensar, por los conceptos que Dios tiene y que Dios quiere. El capítulo 6 lo quería dar hoy. Vamos a hablar un poquito. El capítulo 6 habla de algo muy interesante, que es la santificación como objetivo de la consejería. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso y sabemos que Dios tiene autoridad y poder sobre toda la creación, sobre el hombre, y que fuimos creados para dar gloria a Dios. Pero también sabemos que el hombre se apartó de Dios, dimos la espalda a Dios, eso hizo o dio lugar a que el pecado se introdujera en el mundo, y eso nos llevó a estar muertos espiritualmente. Pero nosotros sabemos y le debemos hacer entender a las personas que el Evangelio es la buena noticia y de que el ser humano puede ser redimido por Yahshua y puede ser liberado de cualquier situación, de cualquier complejo, de cualquier trauma, de cualquier pecado. Dice también Hebreos 4:12, este texto lo citó Tomás Sosa, creo que también el primer encuentro, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es entonces la santificación? Es nada más y nada menos que el cambio de personalidad del creyente que está caminando hacia la santidad. Nosotros sabemos que Dios es santo, sabemos que la palabra de Dios nos dice, o Dios mismo nos dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces la santificación es el cambio justamente de esa personalidad pecadora que cada uno de nosotros tenemos. Y esa santificación se va a lograr, va a ser producto del obrar del Espíritu Santo por medio de aplicar la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros en definitiva vamos a ser los que demos a conocer cuáles son esas buenas obras que Dios planificó desde antes de la creación, ¿sí? Y esas buenas obras, todas y cada una de ellas, están contenidas en la palabra de Dios. Bien, lamentablemente el ser humano cambió el consejo divino por el consejo diabólico. Esto lo tenemos en Génesis, cuando la mujer escuchó a Satanás, y eso abrió la puerta al pecado y abrió la puerta a la desobediencia. Y obviamente el pecado de Adán y Eva afectó a toda la raza humana. No voy a leer 2 Timoteo, es un pasaje extenso, léanlo ustedes, lo tienen en el libro. El egocentrismo transformado en egolatría ha sido la causa del pecado desde Adán y Eva
cuando cedieron a la tentación. Egocentrismo se cambió por egolatría, es decir, la adoración del ego, lo que decíamos hoy. Lo único que importa es lo que a mí me hace bien, lo único que importa es que se hagan las cosas como yo quiero, como yo diga. Entonces, es necesario entender que la santificación es un proceso. Las personas generalmente se aman demasiado a sí mismas y ese básicamente es el inicio de todos los problemas humanos. ¿Por qué hay enemistades? Porque me siento herido. ¿Por qué hay angustia? Porque me siento rechazado. Entonces es todo lo que tiene que ver conmigo, con mi ego. Básicamente, cada vez que siento mi ego herido, mi ego traicionado, mi ego decepcionado, mi ego abandonado, empiezan todos los problemas de las personas. Acuérdense, algo también importante, que no buscamos la rehabilitación de las personas, no buscamos rehabilitación, apuntamos a la regeneración. Regeneración es el nuevo nacimiento, ese cambio del corazón de piedra por el corazón de carne, ese cambio de mente por tener la mente de Cristo. No buscamos la rehabilitación, sino la regeneración. La teología de la rehabilitación opera en la superficie, es lo que yo también les mencionaba hoy, ¿no? Cambios en la superficie. Sin embargo, el evangelio de la regeneración lleva a un nuevo nacimiento. Por lo tanto, la santificación bíblica es progresiva y dura toda la vida. Por eso decía también hoy que aún nosotros como consejeros estamos permanentemente examinándonos y cambiando. La santificación es progresiva, es un proceso que lleva toda la vida y se logra a través de la disciplina propia con el auxilio del Espíritu Santo. Solos no podemos. Lo decido, inicio el proceso, pero voy a estar toda la vida en este proceso de santificación. Queda un par de minutos. Terminen ustedes, queda muy poquito del capítulo del capítulo número 6, donde hablamos del proceso de santificación. Y quiero cerrar la clase de hoy compartiéndoles un pequeño poema. Siempre me gusta buscarle cosas diferentes o cosas nuevas. Y este es un poema que se llama Acompañar, porque no nos olvidemos, estamos diciendo, son procesos de cambio, procesos que van a enfrentar resistencias, procesos que no son fáciles de hacer, y el proceso lo hace la persona. Nosotros acompañamos. Entonces, este poema se llama Acompañar y va a definir qué es acompañar. Así que con el permiso de ustedes, acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir estas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado y no de conducir al otro. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar de palabras cada momento. Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante.
Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros y de enseñarles. Acompañar se trata de tener una actitud de empatía y no de estatuas. Solamente así podré decir: te creo, hermano, contás conmigo. Escucho si hay alguna duda, consulta. Horacio hoy estuvo mudo, no habló, es su momento. Si alguien quiere consultar o preguntar algo, también pueden hacerlo. Estamos disponibles 100%. Solamente les quiero mencionar, hoy no participé de la clase para que llegue a cumplir los objetivos. Cuando yo me meto, la atraso. ¿Vieron? Me meto yo y la retraso en la planificación que ella hace de cada clase. Cada clase ella la planifica, la escribe en amarillo, rojo, qué sé yo, cuántas cosas hace un trabajo. Además del trabajo de haber escrito todo este material, hace un trabajo en la planificación de cada clase. Así que yo la dejé que terminara lo que ella se había propuesto dar. Pero quiero establecer una diferencia que a muchos se les ha planteado, y es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pastor y el consejero bíblico? Si el consejero bíblico está transformando la mente, el corazón y sembrando la palabra y qué sé yo cuántas cosas hacia la santificación. No, la diferencia quiero que quede perfectamente aclarada. El pastor es un consejero bíblico permanente. Permanente. En cambio, el consejero bíblico, como función de consejero bíblico, aconseja en temas puntuales hasta que se solucionó ese tema puntual. No es un consejero bíblico permanente. El que instruye a la persona, el que da de comer, el que alimenta, el que cuida y alimenta, es una tarea pastoral. El pastor es un consejero bíblico permanente. Ahora, cuando en la congregación estamos capacitando consejeros bíblicos, como en este caso, es para consejería bíblica sobre temas específicos y puntuales que tienen un momento de comenzar y un momento de terminar. Será una sesión, serán 2 sesiones, serán 3, serán 5, serán 6, lo que sea, pero ataca un problema puntual, un problema de relación con otras personas, un problema de pecado o un problema de decisiones que debe tomar. Entonces está pidiendo consejería bíblica para esos aspectos. Pero acuérdense, el consejero bíblico, por eso es un mentor, es una persona que mentorea, no es una persona que se perpetúa como consejero sobre la persona. No, los pastores de cada congregación, nosotros tenemos pastores en cada congregación, varios pastores, el pastorado plural en cada congregación. Bueno, los pastores son los consejeros bíblicos permanentes. Alguien que va a dar una consejería porque se capacitó para eso, es para un tema puntual que empieza y termina. Esto es muy importante que lo aclaremos, porque si no se crea toda una superposición de dones, de funciones, de competencias. Esa es la palabra que estaba buscando, una palabra profesional. Se superponen las competencias. Este es competente ¿para qué? No, y empieza después la rivalidad. No, yo soy el consejero. No, hermano, los consejeros de las congregaciones, los consejeros permanentes, son los pastores. Si hay alguien que se capacitó para dar consejería matrimonial, irá a tratar un tema matrimonial. Si hay alguien que se capacitó para dar otro tipo de consejería, va a dar ese tipo de consejería puntual que empieza y se termina.
no se proyecta en el tiempo. Es un mentor, es un consejero específicamente para una consejería puntual. Que quede bien claro eso, porque si no vamos a hacer un zafarrancho en las iglesias y vamos a crear conflictos en las iglesias, y todos los dones son para edificación del cuerpo. Los dones no son para conflicto, son para edificación del cuerpo. No puede haber competencias entre los siervos de Dios. Eso quería aclararlo en el minuto que había quedado, y bueno, ya me fui un minuto después de la clase, me pasé un minuto, son las 21:01. ¿Alguna duda, consulta? Anhelamos realmente que todo esto sirva, porque el objetivo fundamental es ese, ¿no? Que sirva para cada congregación, para cada uno de ustedes, para servir con excelencia al prójimo y a Dios. ¿Todos calladitos? Bueno, qué lindo, así da gusto. Si Dios así lo permite y no escuchamos el shofar antes, nos vemos el lunes a las 19:30. 19:30. El lunes 19:30 nos vemos, y si escuchamos el shofar seremos transformados y estaremos en las nubes recibiendo al Señor. Y si no sonó el shofar, nos encontraremos aquí nuevamente en esas pantallitas chiquitas el lunes 19:30. Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes. Pongan la asistencia en el grupo, por favor. Y nos vemos si Dios quiere. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica